Pues Eh, gracias Sergio y gracias a Tetuan Valley, como siempre estáis ahí al pie del cañón en los momentos buenos y en los momentos complicados como este. O sea que muchas gracias por organizar esto y invitarme a hablar de ello y por supuesto gracias a todos los que os habéis unido, que sois un montón, pues lo estoy viendo por aquí. Y ahora tendremos luego tiempo de... Yo no tengo prisa, le he dicho a Sergio, o sea que si después queréis quedaros a conversar o tal, pues encantados. Bien, venga, empezamos con... Yo he preparado 4 ideas así para comentaros y más como ideas fuerzas y plantaros casi como un debate, ¿no? Y tampoco quiero que esto sea una charla, vamos a decir, tradicional, porque tampoco el contexto lo permite y quiero más que sea una conversación, como yo digo, ¿no? Bien, lo primero casi es obligado. Lo primero es deciros, bueno, ¿qué es esto de los public affairs? Porque aunque yo llevo un tiempo hablando de estas cosas y no es la primera vez que hablo con Tetuan y con las startups residentes en Tetuan, pero es obligado un poco plantear qué es esto de los asuntos públicos para saber a qué nos estamos refiriendo. Eh, en la crisis que estamos viviendo hace mucho más necesario que nunca que las empresas en general y las startups en particular pues gestionen adecuadamente esto de lo que llamamos public affairs o asuntos públicos. ¿Qué es esto de los public affairs? Los public affairs no es ni más ni menos que la gestión de aquello que no tiene que ver estrictamente con el mercado. Vosotros como emprendedores, como personas que trabajáis en empresas, en startups, estáis muy acostumbrados a trabajar con los agentes y con las variables de mercado. No os lo tengo que contar porque lo hacéis a diario. Las empresas en general y las startups en particular tienen un poco más de dificultades para trabajar con lo que yo llamo agentes del no mercado y que sin embargo están presentes ahí. Tú cuando haces un proyecto en una escuela de emprendimiento, en una startup school o haces un máster al respecto, te hablan mucho del mercado pero no te hablan de cosas como el gobierno, los sindicatos, los ciudadanos que no son consumidores. Bien, tú sales a la calle, montas tu proyecto, pero no todo se rige por las leyes de la oferta y la demanda, como podéis imaginaros, ¿no? Y por tanto, esto de los public affairs es cada vez más importante. Y ahora con lo que está cayendo y el futuro inmediato que nos espera, aún mucho más, permitirme un poco la expresión. Bien, la segunda idea que de este primer bloque, esto tiene que ver con un elemento muy estratégico y por eso yo siempre hablo de que esto tiene que incorporarse al business model o a la estrategia de negocio de la compañía o de la empresa o en este caso de la startup. A veces digo que esto es más un arte que una ciencia, en el sentido que esto es casi como hacer una receta de cocina. Cada startup, con sus circunstancias y el vertical en el que esté, va a ser casi un caso distinto, ¿no? Y tiene, digamos, se trabaja como una receta, porque tú tienes que poner unos gramos de comunicación, unos gramos de lobby, unos gramos de relaciones institucionales, agitar la coctelera y te sale un proyecto de asuntos públicos o te sale tu proyecto de asuntos públicos, ¿no? La tercera idea de este primer bloque, no confundir asuntos públicos con asesoría legal. Esto es una cosa que me he dado cuenta en los últimos meses que parece que se confunde. Una cosa es la asesoría legal, que por supuesto es absolutamente necesaria y es un elemento, pero la asesoría legal es simplemente que tú tienes un negocio y tienes que cumplir una serie de normas y tú te asesoras legalmente cómo y cuándo y de qué manera más eficiente tienes para cumplir con esa norma. Pero esto es una cuestión que no tiene que ver con los asuntos públicos o en todo caso tiene una relación muy indirecta, ¿de acuerdo? Y luego la cuarta idea de los asuntos públicos. Esto tiene como un doble componente, ¿de acuerdo? Solamente se suele hablar del primero y se olvida el segundo, que en el caso de las startups para mí casi es el más importante. El primer componente podríamos llamar, una visión reactiva de los asuntos públicos, es decir, el tema del compliance, que está también relacionado con los asuntos de asesoría legal. Y es decir, bueno, ¿cómo puedo influir yo a través del lobby, cómo puedo influir yo a través de organizaciones a las que pertenezco, qué puedo hacer en términos de opinión pública para que la regulación sea lo más laxa posible y digamos que afecte lo menos posible a mi proyecto y a mi negocio, ¿de acuerdo? Y entonces tratas de ser, bueno, reactivo, reaccionas a lo que va ocurriendo en términos regulatorios. Bien, ese es un elemento de los asuntos públicos, es el más trabajado siempre, pero hay un segundo elemento que a mí me gusta mucho siempre destacar y porque creo que además es el más relevante y en el caso de las startups puede ser incluso el más interesante. Y es una forma de verlo mucho más proactiva y es lo que podríamos llamar componente de acceso a nuevos mercados o dicho de otra manera, ver cómo a través de los asuntos públicos tú puedes ampliar, digamos, tu visión de tu mercado.
Esto lo estamos viendo en los últimos días con startups, por ejemplo, que están aprovechando, entre comillas, la situación creada y hay algunos verticales que están bastante mal, pero hay otros verticales que digamos que ahora mismo están en pleno apogeo. Por ejemplo, imaginaos el tema de la alimentación o los marketplaces de alimentación, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, esto es un poco como el primer bloque. El segundo bloque de ideas, yo os quería transmitir un poco por qué es importante hablar de asuntos públicos para las startups o por qué el modelo de las startups ha evolucionado de una forma que hace que esto ahora sea una cosa absolutamente imprescindible. Esto es lo que yo llamo pasar del growth hacking al growth regulatory hacking, que es una manera de expresar que tienes que introducir en tu business model, en tu estrategia de negocio, esta variable, igual que tienes otras. Igual que tú introduces la variable marketing, igual que tú introduces la variable internacionalización, igual que tú introduces otras variables de la realidad de startup, tú tienes que introducir la variable public affairs o asuntos públicos. ¿Y esto por qué es así? Porque, fijaos, nosotros si hiciéramos una encuesta en el mundo startup, probablemente diríamos, nos interesa una sociedad donde haya poca regulación, donde haya mucha autorregulación, pero poca regulación para, digamos, que la ley de la oferta y la demanda funcione y, digamos, los más competitivos y los más innovadores acaben beneficiándose de ello. Os tengo que dar una pequeña mala noticia. No vamos hacia un mundo menos regulado que el actual, que ya pensamos que está muy regulado. Vamos a un mundo que va a estar todavía más regulado. Y eso significa que los mercados van a ser todavía más complejos de lo que son ya. Y por tanto, no van a funcionar estrictamente por esto que llamamos la ley de la oferta y la demanda, sino que van a estar, entre comillas, muy contaminados por temas regulatorios. Y esta crisis lo único que va a hacer es darle una vuelta de tuerca aún más a esta situación. Ya está ocurriendo, de facto. También tiene que ver con el hecho de que las startups, digamos que nacieron en un contexto muy concreto, socioeconómico, California, hace 30 años o 20 años o cuando fuera, se han ido, lógicamente, igual que el virus, han ido mutando a lo largo de su desarrollo de los años, ¿no? Y entonces la realidad que tenemos en España y en Europa es muy diferente a la realidad en la que surgieron las startups en California hace ya algunas décadas. Y entonces están fuera, lo que yo digo, fuera de su marco tradicional, donde básicamente funcionaba, esto es una guerra relámpago, yo me meto en un mercado, capturo el mayor número de pastel de ese mercado e intento a partir de ahí seguir creciendo de manera exponencial. Bueno, a través de estrategias disruptivas o a través de elementos disruptivos. Esto cada vez funciona menos, como muchas veces, como muchos de vosotros habréis comprobado. Las startups están colonizando nuevos sectores tradicionales donde no había antes startups, nuevos verticales, se están generando cada vez más fricción con nuevas tecnologías. Por tanto, hay una realidad nueva que gestionar y que tiene que ver también con los asuntos públicos. Y finalmente, las startups se enfrentan a riesgos y oportunidades nuevos, como siempre. Las startups nacen y crecen muchas veces en la incertidumbre, somos expertos en esa materia y ahora tenemos con esta situación de crisis muchas incertidumbres, más que nunca, pero también tenemos oportunidades. Estáis viendo, por ejemplo, que han surgido a lo largo de estos días infinidad, ya no podemos, en la asociación de startups queríamos llevar la cuenta, ya somos incapaces, infinidad de iniciativas por parte de makers, hackers, haciendo apps, imprimiendo en 3D productos para los hospitales, etcétera, etcétera, hackatones para resolver los problemas derivados del coronavirus. Como digo yo muchas veces, lo he dicho en muchas ocasiones y esta ocasión de la crisis me confirma esta tesis, las startups han comenzado a resolver hace ya tiempo y ahora más problemas que tradicionalmente también resolvía normalmente o bien el sector público o bien las ONGs. Y por tanto, eso significa que los asuntos públicos cada vez van a ser más importantes también porque precisamente en las startups han colonizado, digamos, espacios de la realidad social que antes, digamos, no correspondían tanto a las empresas y correspondían más a sectores institucionales. En definitiva, como conclusión, digamos, de esta primera introducción, para que todo el mundo tenga claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Public Affairs, lo primero, muy importante, yo os recomiendo que os ocupéis de la gestión de asuntos públicos, da igual el momento de desarrollo de la startup en el que estéis, igual que lo hacéis con otras materias.
Probablemente en una primera fase, en una fase de early stage, yo diría que no es necesario que tengáis un personal especializado ni un departamento, pero sí que tengáis formación al respecto y una asesoría profesional para que os haga un primer análisis de riesgo regulatorio y alguna mínima estrategia al respecto. Y ya, por supuesto, si estáis en fase growth o en fase, por supuesto, scale-up, tener departamentos especializados como ya tienen en materia de asuntos públicos las grandes startups que todos conocemos. Segunda conclusión que creo que también es muy relevante decirlo. Los inversores cada vez os van a preguntar más por los riesgos regulatorios y qué tenéis pensado hacer al respecto. Me consta que muchos inversores están empezando a decir, bueno, nos encanta vuestro proyecto, nos encanta vuestro equipo, el maravilloso, pero ¿qué vais a hacer dentro de un año o dos con el riesgo regulatorio o cuando la regulación os cape el proyecto? Y mucha gente tiene que saber contestar esa pregunta, ya no solamente por el interés en los asuntos públicos, sino porque va a ser una variable estratégica cada vez más importante. Vale, paso a un segundo bloque y voy rápido para hablar de un poco qué está pasando en estos momentos y qué cosas podemos hacer de manera más práctica. Ya si queréis, hago como igual, os lanzo algunas ideas y a partir de ahí ya contestamos preguntas o iniciamos un diálogo. Bien, lo primero, muy importante, en esta situación en la que nosotros estamos acostumbrados a la incertidumbre, pero ahora es como si estuviéramos en una incertidumbre elevada a la enésima potencia, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones sobre cuál es el futuro de nuestra startup, cómo lo vemos, etcétera. Y algunas pueden ser difíciles y complicadas. Nosotros en la Asociación Española de Startups hemos creado un helpdesk para ayudar a nuestros socios a tomar estas decisiones. Tenemos un partnership con Efija, que es uno de los grandes despachos de abogados especializados en startups, y les estamos asesorando, ayudándoles a tomar esas decisiones en materia legal, en materia fiscal, en materia de personal, porque tienen que tomar decisiones en estos momentos y ante la situación que se está provocando de constantes aprobaciones de medidas por el gobierno muy complejas, muchas veces que se contradicen unas con las otras, que acaban tomando decisiones que se acaban matizando en la semana posterior. En estos tiempos tan revueltos es bueno tener una asesoría bien pensada y que os ayude en esa materia. Y nosotros en la asociación hicimos esto. Otra de las cosas que os recomendaría, si no lo tenéis hecho así, algunas de las personas que estáis aquí me consta que es así, es hacer un buen tracking de las decisiones que va tomando el sector público. Y es complicado, porque ya os digo que las decisiones se están tomando de manera muy rápida, de manera incluso contradictoria en algunos casos. Hay cosas que no nos están gustando de las decisiones que está tomando el gobierno. Pero es importante tener un correcto seguimiento de esas decisiones. Y para eso, por favor, ir a fuentes primarias de información. Esto que voy a decir a lo mejor suena un poco drástico, pero no os fiéis o no tengáis en cuenta leerlo, pero no tengáis en cuenta, no os hagáis solo vuestra opinión a través de lo que estáis leyendo en los medios de comunicación, que ahora mismo están en una guerra bastante abierta por los relatos entre el gobierno, la oposición, etcétera, etcétera. No digo que los medios estén mintiendo, lo que estoy diciendo es que la forma en que se exponen en los medios las distintas medidas que va tomando el gobierno no es la forma más adecuada de seguir esto. Yo lo digo, lo dice alguien que por suerte o por desgracia se tiene que estar leyendo todo durante todo el día para saber un poco qué está pasando. Acudir a fuentes primarias y meteros en asociaciones. Me toca hablar de mi libro. Nosotros en la Asociación Española de Startups estamos encantados de que os unáis los que no estéis y os podemos echar una mano en ese sentido. Pero si no es en esta, meteros en asociaciones de vuestros verticales. Va a ser muy importante, yo lo vengo diciendo hace muchos meses y ahora más, y en el futuro inmediato más, hacer startups unions. Esto no es una provocación, no digo que montemos sindicatos de startups, pero es importante que las startups se asocien, porque como colectivos pueden trabajar estas cuestiones mucho más eficientemente que de manera individual, que lógicamente muchos de vuestros proyectos son pequeños y no tenéis ni tiempo ni recursos para dedicar a estos. Es muy importante la asociación, el asociacionismo entre startups. Y en este sentido, por ejemplo, pues el trabajo que hace Tetuan Valley es insustituible. Pero tenemos que dar un paso más en ese sentido. Yo creo que el mundo startup tiene que reflexionar sobre esto y ante esta situación saber que esto va a ser más decisivo en el futuro. Tercera recomendación que os haría en estos momentos,
Si no tenéis hecho un mapa de stakeholders o no tenéis hecho un análisis básico de riesgo regulatorio presente y futuro, hacedlo. Es el mejor momento para hacerlo. Todo va a cambiar. Y es muy difícil hacer ahora un análisis de riesgo regulatorio porque no sabemos hacia dónde va a ir. Pero tenéis que ir haciendo y ir trabajando como hacéis en otras cuestiones en términos de work in progress y hacer un análisis de riesgo regulatorio y tener un mapa de stakeholders ya. Si no lo tenéis, hacerlo ya. Yo lo recomendaría. Os asesoramos, yo os asesoro, os asesoráis con quien os dé la gana, con un profesional, pero hacedlo. Hacedlo de verdad porque para el futuro inmediato que nos espera va a ser importante. Y incorporemos eso poco a poco de manera transversal a vuestro proyecto de empresa, a vuestro plan estratégico, a vuestro business model, estas cuestiones. Y la última idea, y con esto acabo, y ya si queréis entramos en materia. Algunos seguramente me han escuchado, algunos que he visto, algunos amigos que he visto que están conectados, me habrán escuchado esta idea. Y la resumo en una frase. Siempre, siempre, siempre es mejor colaborar con el gobierno a enfrentarse a él. Da igual cuál sea la situación, da igual si eres una startup pequeña, que como si eres una startup grande, da igual si el gobierno te está haciendo regulaciones que te están jodiendo la vida, con perdón de la expresión, o si te están ayudando. Siempre. Lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Hemos dicho antes, muchas startups ahora mismo están, y muchos emprendedores están metidos de manera voluntaria incluso, en proyectos de makers, hackers, etcétera, etcétera, para intentar ayudar a la sociedad en la lucha contra el coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales. ¿Cuál es el problema que tenemos en este país? Que no tenemos engrasada la relación sector público-sector privado. Y muchas de estas iniciativas que hay ahora mismo en la sociedad no encuentran la canalización hacia el sector público. Los que están fabricando máscaras en impresoras 3D se encuentran con que no saben si eso tiene que estar homologado de alguna forma, quién tiene que dar el permiso para que eso se lleve a los hospitales, etcétera. No está engrasada esa relación. Estos son asuntos públicos. Y creo, lo creía antes y ahora más todavía, que el futuro inmediato pasa por la colaboración público-privada. Hay un debate ahora en la sociedad que dice no. Algunos dicen no, esto demuestra la importancia de tener más Estado. Y otra gente dice no, esto lo que demanda es más mercado porque el Estado es ineficiente. Bueno, yo no digo ni más Estado ni más mercado, digo mejor Estado y mejor mercado. Y eso va a exigir colaboración público-privada. Si no tenéis engrasada esa relación, insisto, en función de cada una de vuestras startups, de cada vertical en el que estéis, hacedlo ya. Porque va a haber muchas oportunidades. Intentar ser siempre un partner de soluciones, de ideas, de políticas públicas para los distintos gobiernos a nivel local, regional, nacional, de las distintas instituciones públicas, va a ser muy importante. Entre otras cosas, porque va a ser una manera de ampliar vuestro mercado. ¿De acuerdo? Probablemente os va a costar más, no se ajusta a la ley de la oferta y la demanda en términos clásicos, pero tenéis oportunidades. Y ahí podríamos hablar, y si queréis ahora entramos, en muchas herramientas que podéis utilizar en términos de grassroots, en términos de lobby, en términos de mecanismos de sandbox regulatorios, etcétera, etcétera. Pero intentar colaborar siempre con el gobierno, vamos a ir hacia un mundo mucho más colaborativo, pero para eso tenéis que engrasar ese tipo de relaciones y de capacidad de poder acordar cosas. Y creo que es importante que cada uno, en la medida de sus posibilidades, lo intente hacer en sus respectivas startups o proyectos. Bueno, pues yo creo que con estas ideas un poco ya tenemos para debatir de sobra. O sea que, no sé, Sergio, dinos tú cómo operamos o qué hacemos a partir de ahora. Yo encantado de contestar a todas las preguntas que queráis. Vale, aquí a la derecha tenemos un chat. ¿Vale? Creo que ya hay una persona que ha preguntado algo. Los demás igual, utilizamos el chat para preguntar lo que queramos. Vale. Amiel pregunta por un poco desarrollar la idea esta de tener una mayor regulación en el mercado. Y ellos trabajan en el sector inmobiliario y tenía pensado que la flexibilidad burocrática de la administración era algo a lo que llegaríamos y no al revés. Vale, me parece una buena pregunta, por si acaso no ha quedado claro. Regulación no es lo mismo que burocracia. Tú puedes tener muy bien regulado un proyecto, o sea, digamos, una realidad, y ser muy eficiente desde un punto de vista burocrático.
¿de acuerdo? Eso es a lo que yo me refiero. ¿Que vamos hacia un mundo cada vez más regulado? No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque cada vez hay más conflictos. Hay muchos grupos sociales, muchos grupos económicos con intereses contrapuestos. Todos los intereses son legítimos, siempre y cuando respeten los derechos humanos y estas cosas, pero todos los intereses son legítimos. ¿Qué es lo que pasa? Que los intereses chocan entre grupos sociales, entre grupos empresariales, etcétera, y entre ciudadanos y empresas, etcétera, entre gobiernos y empresas o entre gobiernos y ciudadanos. Hay múltiples. Lo único que tenemos en las sociedades para no matarnos por las calles, porque hace 500 años este tipo de intereses se dilucidaban en guerras, se llama política, algo que está muy denostado, que lo que hace es regular, regula. Yo pongo cuando se hace un siglo, cuando empezaron a generalizarse el uso de automóviles, al principio no había ninguna regla, cada uno te subías en tu automóvil y conducías y hacías lo que te daba la gana. Cuando había un número muy grande hubo que regular. ¿Por qué? Porque el espacio público era limitado y hubo que empezar a hacer normas de circulación, poner semáforos, etcétera. Ahora nos parece muy habitual, pero aquello ocurrió. Por eso es necesario regular. Ahora, que exista regulación no significa que exista una regulación que tenga asociada, como tradicionalmente se vincula, una burocracia exasperante, papeleos constantes para no sé cuánto. La regulación puede y debe ser inteligente. Y nosotros abogamos siempre por mecanismos de sandbox, de regulación inteligente. ¿Qué es un sandbox? Un sandbox no es ni más ni menos que una idea que surgió en el ámbito del fintech en el Reino Unido y que se puede, digamos, desarrollar en otros verticales, no solo en fintech. Y la idea es muy sencilla. Cuando aparece una innovación, cuando aparece una transformación, muchas veces el sector público no sabe cómo gestionar esto, porque es una realidad nueva, pero empiezan a aparecer conflictos porque toda la cosa nueva, toda la innovación y toda la disrupción genera un conflicto. Esto lo tenemos que tener en la cabeza. No, tiene una parte buena, pero genera siempre algún tipo de conflicto en la sociedad. Y el Estado va a regular. Lo que tiene que hacer es hacerlo de manera inteligente, no introduciendo normas y introduciendo burocracia. A lo mejor la mejor forma de regulación es cero, ninguna, y se decide que lo mejor es que se autorregulen los propios interesados. Y a veces será necesario prohibir determinadas cosas. Bueno, entre esos dos extremos quedan muchos puntos intermedios. Y es importante entender que los sandbox, por ejemplo, van a ser mecanismos de regulación en el futuro cada vez más generalizados. Un sandbox, para el que no lo sepa, es sencillamente aparece una nueva realidad por una innovación o por una regulación y entonces el Estado o el gobierno lo que decide es, mira, antes de regular tengo que saber cómo funciona esto. Y entonces lo que hago es decirle a esas startups, a esos innovadores, mirad, vamos a hacer una especie de arenero, la traducción del sandbox en términos en castellano sería un arenero, en el que vamos a hacer durante X meses, durante un año, vamos a dejar que no aplique ninguna regulación. Queremos ver cómo funciona esto. Un banco de pruebas real, con clientes reales, con situaciones reales, en la sociedad, en términos realmente desarrollados, pero sin que se le apliquen reglas, para ver cómo funciona. Y eso permite dos cosas. A las startups y a los innovadores permite probar en el mercado, en la realidad, esos productos y esos servicios y ver cómo funcionan y aprender de ello para poder optimizar ese modelo. Y a la administración le permite saber qué tipo de cosas funcionan bien, qué tipo de cosas funcionan mal para adoptar una regulación inteligente, pero una vez comprobado sobre la marcha y en la realidad lo que está ocurriendo. Este tipo de mecanismos se van a empezar a generalizar más. Bueno, yo creo que con esto contestamos a esa pregunta. Y luego, ¿tenemos alguna otra por aquí? Sí. Me pregunta John que si tengo algún framework, modelo de análisis de riesgo regulatorio para compartir. Lo que tengo es algo muy general, que no sé si os sirve, pero bueno, puedo intentar buscar algo más y os dejo ahora por aquí. Os voy a dejar mi correo si queréis. Lo voy a apuntar por aquí en el chat y me escribís ahí si queréis. Porque lo que tengo es demasiado general, no sé si os va a interesar. Uy, perdón. A ver. Ya.
Disculpad que estoy aquí con un problema con la mayúscula minúscula que se me resiste. Bien. Os dejo ahí en el chat mi correo y si alguien tiene alguna duda o me escribe exactamente, pero ya te digo, John, no tengo un modelo en términos generales que os pueda servir porque va a ser a lo mejor demasiado general y básicamente os lo estoy contando. Y hay una cosa importante. Os he dicho antes que esto suena así un poco raro también. Los asuntos públicos son más un arte que una ciencia. Esto en el mundo startup suena raro, que estáis acostumbrados a utilizar datos y utilizar ecuaciones y herramientas de este tipo, pero no hay dos modelos de asuntos públicos para dos startups iguales, salvo que sean del mismo sector y del mismo vertical y prácticamente el mismo modelo de startup. Cada startup en este sentido va a ser un mundo diferente, porque no es lo mismo estar en el sector de fintech que estar en el sector de e-health, que estar en el sector de la movilidad, que estar en el sector de otro tipo de servicios. Y, por tanto, cada uno es muy diferente. Hay como 4 reglas generales, porque un análisis de stakeholders es bastante sencillo de entender. Es hacer un listado de todo tipo de organizaciones que van a ser o adversarios tuyos en la consecución de tus objetivos o posibles aliados en la consecución de tus objetivos y trabajarlos con ellos con un plan de estratégico y de acciones concretas. Eso es un modelo de stakeholders básico. Pero a partir de ahí, como os podéis imaginar, cada startup y cada vertical es diferente. Vale. Mario pregunta que si creo que es necesario que las startups de la misma vertical nos juntemos. Hablo de ahora en el futuro, viendo lo que viene. Sí, Mario, excelente pregunta. Lo he dicho antes de pasada, pero lo vuelvo a decir. Me parece no necesario, me parece imprescindible. Creo que más allá de asociaciones como la nuestra, la Asociación Española de Startups, que es una asociación transversal al conjunto de las startups, creo que yo les llamo Startup Unions y no lo digo solo por provocar, pero creo que un poco también. Nosotros hemos hecho algún intento en algunas, de hecho existen ya asociaciones verticales, ¿no? Existe una asociación, por ejemplo, de fintech o existen otras asociaciones. Es difícil hacerlo porque también cuando lo hemos intentado pasa una cosa que es bastante normal y es que las startups también sois competitivas entre vosotras y a veces juntaros en un mismo vertical para idear un proyecto de asuntos públicos en común, pues genera como ciertas sensaciones de que, bueno, no sé si le voy a estar dando información estratégica o competitiva de mi proyecto a mis directos competidores. Este tipo de cosas son normales. Pero cuando hablamos de startups pequeñas, que son la inmensa mayoría, es absolutamente necesario porque algunas de las cosas que yo estoy diciendo aquí no se pueden abordar por parte de una startup pequeña con poquitos empleados y en sus primeros 2-3 años de vida. Es muy difícil. Y segundo, porque no tiene mucho sentido. Es mejor que os juntéis unas cuantas startups de ese mismo vertical, pongáis en común cuáles son los problemas como sector que os gustaría resolver, los ordenáis, los jerarquizáis y con eso os vais juntas de alguna manera, creáis una pequeña asociación o ponéis cada uno un fee pequeñito y os vais a trabajar con un consultor y os hace un trabajo en ese sentido. Porque claro, ¿cuál es el problema de las startups pequeñas? Que a diferencia de las grandes todas tienen departamentos de public affairs, de policy, como lo queráis llamar, y tienen recursos dedicados exclusivamente para estas cuestiones. O tienen una agencia de asuntos públicos, como tienen una agencia de comunicación que les lleva a estos temas, pero la mayoría de las startups no pueden pagar 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes que te cobra una agencia por llevar esto. Ahora, si juntáis 10, a lo mejor sí podéis poner 200 cada uno. O si os metéis en una asociación, como la Asociación Española, os podemos echar una mano y hacemos un grupo en ese vertical, ¿vale? Bueno, pues no sé si hay más preguntas. ¿No habéis escrito ninguna más? Preguntan desde Campus, ¿cómo podemos potenciar la colaboración entre startups, iniciativas de las mismas y el sector público en estos momentos? Bien, nosotros estamos haciendo ya algunas cosas a nivel de asociación de startups, tanto a título individual, algún socio que nos ha pedido ayuda o nos ha pedido colaboración en algún caso concreto,
como a nivel de colectivo. Nosotros al final trabajamos por el conjunto de las startups, por el pro común de las startups, me atrevería a decir. Estamos intentando, por un lado, que el gobierno, con otras asociaciones, que el gobierno apruebe una serie de medidas inmediatas de apoyo al sector. De momento no hemos conseguido muchas cosas y está siendo difícil en general, porque las medidas que se están tomando en general para pymes y para autónomos pues no acaban de ser las adecuadas. Hemos conseguido un par de cosas. Por ejemplo, hemos conseguido que Enisa pueda renegociar. Todos los que tengáis préstamos con Enisa todavía vivos y tengáis que devolverlos y tengáis dificultades, escribirles porque os van a renegociar la devolución de esos préstamos en condiciones mucho más ventajosas. Estamos intentando trabajar, han corregido algo del Real Decreto, pero lo tengo que leer ahora porque se había aprobado, por ejemplo, que se prohibía para inversores extranjeros de fuera de la Unión Europea que en sectores estratégicos tomaran posiciones por encima del 10% del capital social de las compañías. Esto se está haciendo más que nada para defender a las grandes empresas del IBEX 35, porque lógicamente sus valoraciones bursátiles han caído mucho y ahora mismo el Estado chino, por ejemplo, podía comprar perfectamente alguna de las grandes empresas, ¿no? Y para defender estratégicamente a esas empresas se ha tomado esa decisión. Pero no se ha tomado en cuenta que hay una realidad, por ejemplo, de las startups o las empresas innovadoras donde el capital extranjero es fundamental. Y si ahora mismo hay muchas rondas en camino de inversión y se paralizan por esta, pues muchas startups se van por el agujero directamente. Entonces, bueno, hoy parecen que han corregido algo, pero no de manera satisfactoria. Estamos haciendo ese tipo de cosas. Y para potenciar la colaboración, yo creo que primero tenéis que juntaros, o bien, insisto, en un vertical, o bien o por grupos de startups, como queráis, y hacer un proyecto en común. Si alguien tiene un interés particular, lo podemos hablar y ver cómo lo podemos hacer. Pero la colaboración A ver, hay una cosa en esto de los asuntos públicos que yo también hablo con mis amigos consultores que se dedican a hacer public affairs para grandes empresas o compañías, tienen una dificultad para trabajar con las startups. Y es que su forma de hacer consultoría no es adecuada para los ritmos y para las necesidades de las startups. En public affairs la variable tiempo es fundamental, pero porque necesitas tiempo para desarrollar un proyecto. Y en el caso de una startup, la variable tiempo es fundamental, pero porque el tiempo les corre muy deprisa, como bien sabéis vosotros. Y hay un pequeño gap que no acabamos de cerrar. Para poder hacer colaboración entre startups y sector público, yo me atrevo a decir que primero tú tienes que construir relaciones de confianza. Si no hay confianza, no va a haber influencia. Y eso es lo que os digo, que hay muchas oportunidades que van a poderse desarrollar en el futuro más próximo, pero que primero hay que engrasar esa relación, porque daos cuenta que también trabajamos en dos mundos completamente distintos. Es decir, la startup trabaja en un mundo muy distinto al de la administración. Y aunque se junten mañana en una mesa, al principio no es que no vayan a entenderse, pero que va a haber dificultades incluso aunque haya la máxima voluntad de colaboración. Hay que engrasar mucho esa relación. Y por tanto, lo primero es hacer este tipo de proyectos, pensarlos bien, ver un poco con qué administraciones se podría llegar a trabajar, empezar a hacer consultas con ellos, hay que saber elegir, es una cosa muy importante, a las personas que son tus interlocutores. Esto es fundamental. Los ministerios, las concejalías, las consejerías son espacios muy complicados desde un punto de vista burocrático y muchas veces es más importante que encontrar a la persona que va a estar dispuesta a pelearse internamente por sacar adelante ese proyecto que otra cuestión. Porque si la persona con la que tú contactas no va a pelear internamente el proyecto, no va a llegar a ningún lado. Es muy importante identificar a ese, vamos a llamarle, intraemprendedor dentro del sector público. Esta es la primera variable y eso es difícil y eso exige también como alguna praxis al respecto. Bueno, Mireia me dice que gracias por el apunte. Bueno, gracias a vosotros que estáis trabajando bien, que es de las pocas cosas que funcionan bien en la administración, en clave startup. Y Miriam me pregunta, Miriam Carrera, ¿a qué te refieres cuando dices que la forma de trabajar en las consultoras no se adecua a las startups? Bueno,
Hablaba de la variable tiempo, creo que lo he explicado. Tú cuando haces un proyecto para una gran compañía, tú necesitas mucho tiempo para desarrollar ese proyecto, porque una gran compañía es como un gran transatlántico, se mueve muy despacio. Una startup se mueve absolutamente muy deprisa y, por tanto, ahí, digamos, los tiempos trabajan de manera distinta. Yo le digo a mis amigos consultores que hay que reducir muchísimo el tiempo de un proyecto de public affairs tradicional si quieres trabajar con una startup. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una diferencia entre hacer public affairs para una startup o para una gran compañía relativa al conocimiento de la compañía. Si tú haces un proyecto de public affairs para una compañía del IBEX 35, no necesitas saber mucho sobre su modelo de negocio, sobre cuáles son sus estrategias a futuro, porque en el fondo te van a pedir, oye, mira, yo tengo este tipo de relaciones con la administración, yo tengo este tipo de problema regulatorio, dime cómo lo puedo resolver. En el caso de una startup está todo mucho más integrado y, por tanto, como yo le digo a mis amigos consultores de asuntos públicos de consultoras, si tú quieres hacer un proyecto de public affairs con una startup, tienes que conocer los modelos de negocio de las startups y tienes que meterte en los modelos de negocio de las startups. Porque en el fondo, lo he dicho al principio de esta charla, es muy difícil ayudar a una startup si no conoce su modelo de negocio. Y en el fondo yo estoy trabajando en esa cuestión. Yo estoy trabajando intentando desarrollar una especie de kit de herramientas en temas de public affairs para startups en función del modelo de negocio, del modelo de su vertical, etcétera, etcétera, para intentar tener algunas herramientas básicas, pero no es lo mismo tener un B2C que un B2B. No es lo mismo para hacer public affairs, porque las herramientas van a ser muy diferentes. Y tienes que entender su modelo de negocio, porque si no consigues introducir la variable public affairs en su estrategia de desarrollo empresarial de esa startup, no os va a servir para mucho. En el caso de una compañía grande tradicional, no. Estas son dos grandes diferencias en cuanto a la forma de trabajar de consultoras cuando quieren trabajar con las startups que están acostumbradas a trabajar con otro tipo de compañías más grandes. Gracias a ti, Miriam. Ana González me pregunta, ¿crees que después de esta crisis el sector público se acercará más a las startups después de ver las iniciativas, proactividad y rapidez de reacción que han tenido durante estas semanas? Sí, es lo que hablábamos antes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que digamos, hay gente, aunque parezca que no, sí hay gente en la administración que quiere tener una relación con el sector innovador diferente y que tiene que hacerse la regulación de otra manera, de forma mucho más inteligente, como decíamos antes, y que tiene que buscarse algún tipo de pasarelas entre startups y administración pública. Aquí tenemos una dificultad por el modelo de administración pública que tenemos. Es un modelo de administración pública napoleónica, y es así. La puso en marcha Napoleón y no ha cambiado mucho desde entonces. Muy burocrática, grandes estamentos que trabajan con mucha burocracia, y todo eso no es compatible con la forma en que se trabaja en términos de innovación. Y, de hecho, la crisis también está demostrando que una de las dificultades que están teniendo los estados, en el caso español es evidente, es que tiene dificultades para adoptar medidas rápidas y urgentes ante situaciones de este tipo. Mientras una startup lo haría de la noche a la mañana, incluso algunas empresas, si son muy innovadoras, hay empresas que se han puesto a trabajar, han pasado de producir coches en una factoría a empezar a producir respiradores artificiales en cuestión de una semana. Eso es una cosa tremenda en términos operativos. Sin embargo, el sector público le cuesta mucho más. Parte de las decisiones que se han tomado, que probablemente son criticadas porque se han tomado con retrasos, porque les cuesta. Tienen que acomodarse a otros mundos. A mí me parece que sí, que el sector público poco a poco se va a ir acercando más a las startups. De hecho, ya lo está haciendo. Ahora mismo está ocurriendo. Es gracias a la crisis, pero está ocurriendo. Hay una llamada por parte de líderes de las administraciones a emprendedores o a sectores emprendedores para que les ayuden a hacer algo. O sea, una administración no puede hacer una app para luchar contra el coronavirus. Necesita trabajar con emprendedores para hacerla, como están haciendo. Una administración no podría ponerse a fabricar de repente con impresoras 3D máscaras para enfermeros y médicos. Lo hacen las startups o lo hacen los emprendedores y han tenido que trabajar con ellos. O sea que esto puede ser una oportunidad para estas cuestiones. Y luego vienen más cosas, porque estamos hablando, digamos, de la crisis sanitaria probablemente. Pero todo esto, como ya sabemos, vamos hacia una crisis económica brutal,
Va a haber muchas transformaciones en los sectores económicos y sociales, algunas que todavía no somos capaces de imaginar, y por tanto ahí va a haber también riesgos para muchas startups, pero muchas oportunidades. Y el sector público, a mi modo de ver, tiene que abrirse un poco al mundo emprendedor, y algunos vamos a luchar para que eso sea así, para que se pueda canalizar esta energía que viene de los sectores innovadores hacia el mundo de la administración, y que esa relación pueda dar buenos frutos. Pero digo, hay que engrasarla, hay que crear no estructuras, sino mecanismos ágiles para que esa información circule y para que pueda ejecutarse al final. Gracias a ti, Ana. No sé si tenemos más preguntas por aquí. A ver. De momento no veo ninguna pregunta más, Sergio, pero vamos, si alguien tiene alguna pregunta, encantado de... A ver, que alguien sacó la... No, vale. Bueno, pues no sé si se me está viendo. ¿Sí? Sí. Voy a dejar, si te parece, Sergio, por aquí también voy a dejar mi teléfono también, por si alguien quiere, vamos, abierto a Vale, sí, exacto. Si en algún momento tenéis cualquier duda, pues ahí tenéis el correo, creo que también lo has pasado, Agustín. Sí. Como el propio teléfono. Genial. Pues nada, Agustín, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante, que creo que además es un momento clave para hablar de este tipo de cosas, tanto de lo que está pasando ahora como de lo que vendrá a partir de ahora y de si realmente se acercarán y cómo potenciar realmente la colaboración, ¿no? entre todos los agentes. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a todos por venir otra mañana más. Y nada, cualquier cosa que se os ocurra, si creéis que hay otra temática interesante, pues igual estamos abiertos a organizar cualquier sesión de este tipo. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a todos. Gracias, Sergio, a Tetuán Valley, como siempre, por auspiciar este tipo de conversaciones, y a todos los que habéis intervenido y a los que estáis al otro lado sin intervenir también. Muchas gracias. Hasta otra. Gracias. Chao.